Suzu, resérvame una cita con el doctor Miyabe en el país H para una cirugía de injerto de piel facial completo. En el instante en que escuchó mis palabras, mi mejor amiga, mi Suzu Miyabe, supo que algo andaba terriblemente mal. ¿Un injerto facial completo? Kurena, esa operación es un infierno y el riesgo de infección es altísimo. ¿Acaso Hokuto, que te ama tanto, te dejaría pasar por un peligro así? Vamos a divorciarnos. No puedo explicarlo por teléfono. Hablaremos cuando llegue al país H. Tras colgar, bajé la mirada hacia mi móvil, donde un video se reproducía en bucle. En la pantalla, Hokuto Nagahama sometía a Hazuki Yamane con una urgencia desesperada, moviéndose sobre ella con violencia. Las largas piernas de Hazuki se enroscaban en su cintura mientras ella, con las mejillas sonrojadas y una mirada zalamera, le decía: «Señor, ¿de verdad puede ponerse duro mientras piensa en la cara llena de cicatrices de su esposa? No vuelvas a mencionar a esa mujer. Me matas el momento», respondió Hokuto con la respiración agitada, dándole una palmada. «Deja de moverte así, pequeño demonio. ¿Acaso quieres dejarme seco?» «Ay, no sea así», gimoteó Hazuki con una voz falsamente dulce. Hokuto y yo éramos amigos de la infancia. El día antes de nuestra boda, mientras íbamos a recoger nuestras fotos, tuvimos un accidente. Lo protegí con mi cuerpo y un coche me arrolló, dejándome gravemente herida y con el rostro destrozado contra el asfalto. A pesar de todo, él se casó conmigo y su amor parecía inalterable. Todos decían que me amaba de verdad, que mi apariencia no le importaba. Yo también lo creí una vez, pero hace medio mes sentí que algo no encajaba. Contraté a un detective en secreto, y ese video fue lo que me envió hace apenas unos minutos. Hokuto me estaba siendo infiel con la asistenta que vivía en nuestra casa. El video se repitió una y otra vez hasta que la batería del móvil se agotó. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto, el sonido de la puerta principal me devolvió a la realidad. Hokuto entró corriendo a la habitación y me abrazó con pánico. «Kurena, estaba preocupadísimo. ¿Por qué no contestabas al teléfono?» Su cuerpo aún desprendía el aroma dulzón y ajeno de su aventura. Sentí una oleada de náuseas y lo aparté con suavidad. El móvil se quedó sin batería. Hazuki entró detrás de él. Al ver mi rostro marcado por las cicatrices, dijo con una voz cargada de falsa inocencia: «Se lo dije, señor. La señora ha estado todo el tiempo en la habitación. No podía haberle pasado nada». La mirada de Hokuto se endureció y le espetó: «¡Silencio! Tu deber como asistenta es no separarte de la señora ni un segundo. ¿Ni siquiera sabías que su móvil estaba apagado?» Hazuki se apartó un poco el cuello de la camisa, revelando un chupetón, y dijo con un mohín de niña mimada: «Hoy vino a verme mi novio y se lo comuniqué a la señora antes de irme». Al tercer mes de trabajar para nosotros, Hazuki me había dicho que tenía novio. En aquel momento la felicité de todo corazón y le prometí que le haría un regalo para su boda. Ahora me doy cuenta de que solo se estaba burlando de mí. Era evidente que estaba seduciendo a mi marido y restregándomelo en la cara. Hokuto frunció el ceño y la reprendió. «Cuando te contraté, dejé claro que la señora era la máxima prioridad. No podía soportar más aquella farsa». Los interrumpí. «Despídela». Mis palabras hicieron que ambos se quedaran helados. Hazuki me suplicó con los ojos llenos de lágrimas: «Señora, por favor, no me despida. El tratamiento de mi madre depende de mi sueldo. Si he hecho algo mal, dígamelo, y lo corregiré, se lo ruego». Respondí con una calma glacial: «No has hecho nada mal. Simplemente no me gusta que seas tan servicial. Servicial hasta el punto de acostarte con mi marido, claro». Los ojos llorosos de Hazuki buscaron a Hokuto. Él me rodeó con sus brazos y dijo: «Kurena, cariño, Hazuki siempre ha trabajado muy duro. Ha sido solo un error, perdónala esta vez». «¿Hazuki?», respondí con una risa helada en mi interior. Hokuto se quedó rígido un instante y se apresuró a corregir: «Es que como tú siempre la llamas así, se me ha pegado». Luego
Fingiendo severidad, miró a la asistenta. Yamane, si vuelves a cometer un solo error más, aunque la señora te perdone, te despediré yo mismo. Hazuki asintió varias veces con la cabeza gacha y se retiró. Hokuto sacó del bolsillo una caja exquisita y la abrió frente a mí. Kurena, es un collar que encargué especialmente para ti. Miré el caro collar de diamantes sin la más mínima emoción que antes me habrían provocado sus regalos. He oído decir por ahí que cuando un hombre le hace regalos a una mujer con demasiada frecuencia, es porque intenta aliviar su sentimiento de culpa. Dije mirándolo fijamente. En los últimos 3 meses he recibido muchísimos regalos tuyos. ¿Hay algo que te remuerda la conciencia? Hokuto entrecerró los ojos y me dedicó una sonrisa perfecta. Claro que no, mi amor. Eres mi esposa. Es natural que quiera regalarte las joyas más hermosas en cuanto las veo. Después de cenar, él mismo me aplicó la pomada en las cicatrices y me dio un beso tierno en la frente. Por un fugaz instante, dudé sin saber cuál de sus versiones era la real, pero ya no podía seguir soportando su hipocresía. Me di la vuelta y fingí dormir. Apenas lo hice, Hokuto salió de la habitación. Poco después, desde el salón, comenzaron a llegar los gemidos de Hazuki. Abrí los ojos y me asomé por la rendija de la puerta. Hazuki llevaba un provocativo uniforme de sirvienta y estaba sentada a horcajadas sobre Hokuto, con la voz cada vez más alta. Él le tapó la boca con la mano y susurró: «No hagas tanto ruido». «¿Qué pasa si Kurena se despierta?» Hazuki, sin darle importancia, jadeó. Le puse somníferos en la leche a la señora. No se despertaría ni aunque cayera un rayo. Pasó un dedo por el pecho de Hokuto. Además, a usted le gusta así de intenso, ¿verdad? Hokuto frunció el ceño molesto. Puedes ser todo lo intensa que quieras, pero no cerca de Kurena. No eres más que una válvula de escape para mí. Conoce tu lugar. Hazuki asintió con tristeza y le mordió la nuez. Él, incapaz de contenerse más, la tumbó bruscamente. Así que era eso. Ahora entendía por qué últimamente dormía tan profundamente, por qué me levantaba cada mañana con el cuerpo pesado y un cansancio que no desaparecía. Todo había sido obra de ella, con el consentimiento silencioso de él. Todo para que pudieran entregarse al placer a mis espaldas. Una lágrima, y luego otra y otra más, resbalaron silenciosamente por mi sien, calientes y amargas. El que me traicionó fuiste tú. Ya no te necesito. Aquella noche apenas pude dormir. Al día siguiente, tenía una revisión en el hospital. Hokuto canceló todas sus reuniones de trabajo e insistió en llevarme él mismo. Justo cuando llegamos a la entrada del hospital, vi a una mujer con cicatrices de quemaduras en el rostro, sentada en el suelo, llorando desconsoladamente. «Me quemé para salvarte. Mi cara está destrozada por ti. Y después de solo 2 años, me traicionas en los brazos de otra mujer. Eres de lo peor». El hombre a su lado frunció el ceño con frialdad y le espetó: «No digas estupideces. Tener que ver tu cara de monstruo todos los días me provoca pesadillas. Deberías estar agradecida de que al menos te permito conservar tu puesto como mi esposa. Ya es bastante con que no te haya echado de casa». Apreté los puños sin darme cuenta, con la mirada fija en aquella escena. Era un espejo cruel de mi propia situación. Las palabras se me escaparon sin poder contenerlas. «Hokuto, ¿tú también piensas lo mismo?» Era por eso que, mientras ocultaba su infidelidad, sentía que ya me estaba haciendo un favor con solo mantenerme el título de esposa. Hokuto acarició con ternura la cicatriz de mi mejilla. «Kurena, ¿de verdad dudas de lo que siento por ti?» Como guardé silencio, continuó con un tono increíblemente serio. «Amo a la persona que eres. Tu apariencia no tiene nada que ver. No importa si eres hermosa o si no lo eres. Eso nunca cambiará». Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. «¿De verdad?» «Por supuesto», respondió como si estuviera recitando un juramento. «Lo prometí cuando nos casamos. ¿Recuerdas?
que te amaría solo a ti hasta el final de mis días. El eco de ese juramento todavía resonaba en mis oídos. Sin embargo, el hombre que lo había pronunciado se sentía ahora como un completo extraño. Al entrar en el hospital, vi una figura inesperada, Hazuki. Hokuto, visiblemente molesto, alzó la voz. Te dije que te quedaras trabajando en casa. ¿Qué haces aquí? Hazuki se llevó una mano al vientre, mirándome con una expresión de dolor, pero en el fondo de sus ojos brillaba un destello de victoria. No era mi intención ausentarme. Fue culpa de mi novio. Anoche fue demasiado intenso. Usted me entiende, ¿verdad? Entre mujeres, le respondí con un rostro impasible. Parece que tu novio te quiere mucho. Hazuki adoptó un tono deliberadamente meloso. Es un bruto. Me deja en este estado y luego me hace venir sola al hospital. No le llega ni a la suela de los zapatos a un hombre como el señor Hokuto. Hizo una pausa. Oh, ya me llaman. Con su permiso, voy primero. Después de que se fue, Hokuto empezó a mostrarse inquieto. Tras unos segundos de impaciencia, finalmente habló. Kurena, acabo de recordar que tengo un amigo ingresado en este hospital. Iré a saludarlo un momento. Vuelvo enseguida. Asentí con indiferencia. Sabía que su «vuelvo enseguida» significaba que no volvería. No le di importancia. Terminé mi consulta, tomé un taxi directamente al centro de visados y completé los trámites para mi viaje. Mientras tanto, Hazuki había actualizado sus redes sociales. No me siento muy bien, pero mi novio ha estado cuidándome todo el tiempo y hasta me ha hecho un regalo. ¡Qué feliz soy! En la foto, del cuello de Hazuki colgaba un collar de diamantes en forma de luna, con un diseño idéntico al que Hokuto me había regalado apenas el día anterior. Sentí una punzada tan aguda en el pecho que tuve que cerrar el móvil. 2 horas después, recibí su llamada. «¡Kurena! ¿Dónde estás? Te he estado buscando por todas partes». Respiré hondo y respondí. La consulta terminó, así que me fui a casa. Lo siento, Kurena, dijo con un tono de disculpa ensayado. Era un amigo al que no veía en mucho tiempo. Nos pusimos a hablar y perdí la noción del tiempo. Te prometo que no volverá a pasar. Hizo una pausa. Mi madre quiere que vayamos a cenar. Voy a buscarte ahora mismo. La cena semanal en casa de mis suegros era una regla estricta impuesta por la madre de Hokuto. Para mí era el momento más pesado de la semana. Antes no era así, pero desde que mi rostro quedó desfigurado, la señora Nagahama me despreciaba abiertamente. No importaba que hubiera perdido mi cara por salvar a su hijo. Para ella, la lógica era simple. Una mujer fea no es digna de mi brillante hijo. Cuando estuve en coma, ella le había insistido a Hokuto, en repetidas ocasiones, que rompiera el compromiso y me pagara una compensación. Cuando el coche entró en la mansión de los Nagahama, apenas puse un pie fuera, un niño pequeño corrió hacia mí con una gran pistola de agua y empezó a dispararme. «¡Muere, bruja malvada! Las feas como tú deberían morir». Intenté cubrirme instintivamente con los brazos, pero mi ropa ya estaba empapada. Al segundo siguiente, Hokuto levantó al niño y le dio una palmada en el trasero. «Tío malo, defiendes a la fea. Eres un malo». Los llantos del niño atrajeron a la señora Nagahama, quien de inmediato escondió a su nieto detrás de ella. «Es solo un juego de niños. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Lo bonito es bonito y lo feo es feo. ¿Acaso ya no se puede ni decir la verdad?» El rostro de Hokuto se enrojeció de ira y le gritó. «Mamá, Kurena perdió su rostro por mi culpa. Si no fuera por ella en ese momento, yo ya no estaría en este mundo. Y voy a dejarlo claro hoy mismo», continuó, su voz retumbando con una fuerza que nunca le había oído. «Si vuelvo a escuchar una sola palabra en esta casa que la humille, no volveremos a poner un pie aquí jamás». La voz firme de Hokuto congeló el ambiente al instante, sumiéndolo en un silencio gélido. En el pasado, yo habría intentado apaciguar la situación,
incluso a costa de mi propio orgullo. Pero ahora simplemente permanecí de pie, observando todo con una mirada fría y distante. La madre de Hokuto, aunque tenía una hija, solo vivía por y para su único hijo varón, así que al final cedió e hizo que su nieto se disculpara conmigo. Durante la cena, la señora Nagahama no dejaba de poner comida en el plato de Hokuto. «Hokuto, ¿has vuelto a adelgazar? Tienes que comer más». Mientras lo decía, me lanzó una mirada cortante. Una vez que te casas y entras en esta familia, tienes que ser capaz de manejar tanto la vida social como las tareas del hogar. Y si no sirves para las relaciones sociales, al menos deberías aprender a conquistar el estómago de tu marido. Masticé la comida a la fuerza y la tragué. La nueva asistenta que contratamos cocina de maravilla. A Hokuto le encanta. La señora Nagahama replicó visiblemente molesta. Una asistenta es solo una asistenta. No es la señora Nagahama. Como esposa de Hokuto, deberías hacer esas cosas tú misma. No dije nada, solo esbocé una leve sonrisa. Quizás muy pronto dejaría de ser la señora Nagahama. Hokuto intervino para cortar la conversación. ¿Otra vez con lo mismo? Vas a hacer que se nos indigeste la cena. Su madre se calló de inmediato. De acuerdo, ya me callo. Comamos. Por fin reinó la calma en la mesa. Pero entonces, el móvil de Hokuto vibró varias veces. Sin apartar la vista de mi plato, miré de reojo la pantalla. Justo a tiempo para ver un mensaje de Azuki. Señor, creo que tengo fiebre. Pero dicen que una chica con fiebre también está ardiente por dentro. ¿Quiere venir a comprobarlo? Debajo del texto había una selfie suya con un conjunto de lencería provocador. El rostro de Hokuto se encendió y cerró el móvil a toda prisa. Su reacción fue tan torpe que hasta su madre notó que algo pasaba. «Hokuto, ¿ocurre algo?» Él se levantó de golpe. «Ha surgido un problema urgente en la empresa. Tengo que ir a solucionarlo». Se giró hacia mí. «Kurena, puede que tarde en volver. No me esperes despierta». Sin esperar mi respuesta, salió de la casa a paso rápido. Después de que se fuera, no pude soportar ver las caras de su madre y los demás ni un segundo más. Me levanté dispuesta a marcharme. Pero la señora Nagahama golpeó la mesa con fuerza y gritó: «Todavía estoy sentada y tú te atreves a levantarte antes. ¡Qué falta de modales!». En medio de sus gritos clamó: «Suzuki Yamaguchi, enciérrenla en el desván. Voy a enseñarle lo que es el respeto». Me resistí. ¿Con qué derecho hacen esto? Es un secuestro ilegal. La señora Nagahama soltó una risa despectiva. No me hagas reír. Es natural que una suegra discipline a su nuera. Dos sirvientes mayores me agarraron por los brazos y me empujaron a la fuerza hacia el desván. En aquel espacio oscuro, mi corazón latía desbocado y mi cuerpo temblaba sin control. Sufro de claustrofobia. La sensación de ahogo, la opresión y el miedo a la muerte me golpearon como una marea helada. La negrura absoluta era como un monstruo que amenazaba con devorarme entera. Golpeé la puerta una y otra vez, gritando el nombre de Hokuto sin cesar. Recordé que en el instituto, unos compañeros me encerraron en un trastero como una broma pesada. Sentí el mismo terror que ahora. Quien me salvó en aquella ocasión fue Hokuto. Él derribó la puerta a patadas y corrió hacia mí. La luz entró con él, una luz que también iluminó mi corazón. Desde ese día, se convirtió en mi salvador y yo lo amé con una devoción total, dispuesta a entregarle todo, incluso mi propia vida. Pero ahora, por más que gritaba hasta quedarme sin voz, Hokuto no aparecía. En su lugar llegó un barreño de agua fría. Yamaguchi lo sostenía, mirándome con desprecio. «Señora, cálmese. Si sigue haciendo ruido, la próxima vez no tendré tanta consideración». Completamente empapada, pasé toda la noche encerrada en el desván. A la mañana siguiente, Hokuto finalmente abrió la puerta con el pánico dibujado en su rostro. Corrió hacia mí y me levantó del suelo donde estaba acurrucada. «Kurena, lo siento».
He llegado tarde. Aquel abrazo que una vez fue mi salvación, ahora solo me provocaba asfixia y un dolor insoportable. Me zafé de sus brazos, me puse en pie y caminé hacia la puerta. En el instante en que crucé el umbral de la casa, mi visión se oscureció y me derrumbé en el suelo. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré envuelta en una blancura deslumbrante. Al mover ligeramente un dedo, Hokuto, que estaba a mi lado, reaccionó al instante. Sus ojos se llenaron de alegría y apretó mi mano con fuerza. «¿Kurena? Estuviste inconsciente 2 días y 2 noches. Qué alegría que hayas despertado, de verdad». Los sucesos previos a perder el conocimiento volvieron a mi mente como un torbellino de imágenes. Miré fijamente a ese hombre que ahora actuaba con tanta devoción frente a mí, pero que me había traicionado una y otra vez. Podía ver un afecto genuino en sus ojos, un cariño dirigido a mí. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la infidelidad? ¿Era de verdad todo por culpa de mi cara? Recordé cuando, justo después del accidente, le propuse someterme a un injerto de piel facial completo. Fue él, Hokuto, quien me detuvo. Kurena, un injerto facial total, dejando de lado el dolor. El riesgo de infección es demasiado alto. No puedo permitir que corras un peligro así. Confía en mí. Para mí, siempre serás la persona más hermosa del mundo. Besó cada una de las innumerables cicatrices de mi rostro con una ternura que me hizo creer que amaba mi alma, no mi apariencia. Pero ahora era ese mismo hombre quien me rechazaba por esa misma cara, llamándola fea, mientras se acostaba con otra mujer. Con una voz ronca, comencé a hablar. «Hokuto, tú». Pero antes de que pudiera terminar, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y entró una enfermera con mascarilla. Es la hora del suero. La enfermera abrió el equipo de goteo e insertó la afilada aguja en el dorso de mi mano. Pero falló. La sacó, dejando una mancha de sangre. Lo intentó de nuevo. Hice una mueca de dolor mientras mi mano se hinchaba y amorataba rápidamente. Al ver esto, Hokuto empujó a la enfermera con violencia y le gritó: «Deme su número de identificación. Voy a poner una queja ahora mismo». La enfermera lo miró con los ojos anegados en lágrimas. Lo siento. Soy una enfermera en prácticas. Todavía no soy muy buena con las inyecciones». Hokuto se quedó atónito por un segundo, pero enseguida volvió a gritar: «¿Una estudiante usando a mi esposa como conejillo de indias? ¡Es inaceptable! Venga conmigo al puesto de enfermería ahora mismo». Diciendo esto, la agarró del brazo y la sacó a la fuerza de la habitación. Pero yo lo sabía. Sabía que no tenía la menor intención de llevarla a ningún puesto de enfermería. Aquella enfermera era Hazuki disfrazada. Me levanté de inmediato y los seguí sigilosamente. Hokuto la llevó directamente a la azotea del hospital. «¿Quién te ha dado permiso para venir aquí?» Hazuki se quitó el uniforme de enfermera, revelando un sexy conjunto de lencería de encaje que llevaba debajo. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Hokuto. «Señor, es que ha estado con la señora todos estos días sin separarse de ella, y yo lo extrañaba tanto». La ira de Hokuto se desvaneció por completo. Su tono de voz se suavizó hasta volverse irreconocible. «Aún así, no tenías por qué hacerle eso a Kurena. Pero si usted mismo me dijo que tenía que ser más valiente, que era muy miedosa. Eso no significa que uses a Kurena para practicar, idiota». Hazuki puso una cara de pena, pero sus ojos brillaban de excitación. «Lo siento. He sido mala, por favor. Perdóneme». Sus dedos descendieron hacia la entrepierna de Hokuto mientras susurraba: «Señor, castígueme usted a mí. Póngame una inyección». Ante esa tentación, Hokuto perdió toda la razón que le quedaba. La abrazó y la devoró allí mismo. La voz lasciva de Hazuki resonó rompiendo el silencio del hospital. No pude soportar ver más. Me di la vuelta con el rostro inexpresivo y me marché. De vuelta en mi habitación, la verdadera enfermera llegó y comenzó a preparar el goteo intravenoso.
Miré las gotas caer del suero una a una y sentí como mi corazón se partía en pedazos con cada segundo que pasaba. No sé cuánto tiempo transcurrió. Mi móvil sonó. Era mi mejor amiga, Misuzu. Kurena, ¿ya tienes la cita para la cirugía con el doctor Miyabe? Es dentro de 10 días, así que tienes que venir antes. Hay que hacer unas pruebas previas. Justo cuando iba a decirle que mi visado estaría listo en 7 días, la voz suspicaz de Hokuto me interrumpió desde la puerta. ¿Quién va a operarse? Alcé la vista y vi a Hokuto de pie junto a la puerta. Entendido, dije en voz baja y colgué el teléfono. Él corrió de inmediato hasta mi cama. Kurena, ¿de verdad piensas operarte? Le respondí con una expresión serena. Era una amiga. Además, tú mismo dijiste que me amarías igual fuera hermosa o no. Si es así, no tiene sentido que me someta a tanto sufrimiento, ¿verdad? Hokuto me abrazó. Kurena, por favor, te lo ruego, no hagas nunca nada que ponga en riesgo tu vida. No soportaría perderte. Mientras me estrechaba con fuerza, mis ojos se clavaron en la marca rojiza que llevaba en la nuca, la prueba irrefutable de su traición. Sin decir nada, lo aparté con suavidad. Una vez dijiste que me cederías todas las acciones de la empresa que están a tu nombre. ¿Hablabas en serio? La ternura en los ojos de Hokuto no vaciló. Kurena, todo lo que te he dicho siempre ha sido en serio. Pero antes, cuando intenté cedértelas, te negaste rotundamente. ¿Por qué has cambiado de opinión ahora? Una sonrisa forzada se dibujó en mis labios. Fuiste tú quien lo dijo, ¿recuerdas? Que si me convertía en la accionista mayoritaria, nadie en la familia Nagahama se atrevería a humillarme de nuevo. Al mencionar eso, una expresión de culpa volvió a asomar en su rostro. De inmediato, llamó a su secretaria y le ordenó que preparara el contrato de cesión de acciones y lo trajera al hospital. Entre la docena de documentos que tuve que firmar, deslicé al final el acuerdo de divorcio que ya tenía preparado. Él lo firmó todo sin mirar. Con mis dos grandes objetivos cumplidos, el pesado lastre que oprimía mi corazón se aligeró un poco. Pasé otros 2 días en el hospital antes de que finalmente me dieran el alta. Ese día, Hokuto vino a buscarme en su coche a primera hora. En el momento en que abrí la puerta del copiloto, vi una media rota tirada en una esquina del asiento. Recordé al instante la publicación que Hazuki había subido ayer. Mi novio es un poco bruto y me ha vuelto a romper las medias. Pero me ha dado una buena recompensa, así que no salgo perdiendo. Hearts. Debajo adjuntaba una captura de pantalla de una transferencia de 10 millones de yenes. Cerré la puerta del copiloto sin decir una palabra y me senté en el asiento trasero. Hokuto preguntó extrañado, ¿por qué te sientas ahí? Aún no era el momento de romper nuestra relación de forma definitiva. Reprimiendo la oleada de asco que me invadía, respondí, creo que es más seguro ir detrás. Hokuto se rió como si fuera una broma. ¿Acaso dudas de mis habilidades al volante? Asentí vagamente y no dije nada más. Poco después de que el coche se pusiera en marcha, el móvil de Hokuto empezó a sonar. Vio quién llamaba y lo ignoró, pero la persona al otro lado insistió una y otra vez. Tras más de 10 llamadas, finalmente respondió a regañadientes. En cuanto descolgó, su rostro cambió por completo y pisó el freno en seco. Kurena, lo siento, ha surgido un problema urgente en la empresa y tengo que ir a resolverlo. ¿Te importa volver a casa en taxi? Miré su expresión de pánico y una sonrisa de autodesprecio se dibujó en mis labios. Claro, justo un instante antes, Hazuki había vuelto a actualizar sus redes. Una foto de su tobillo hinchado con cara de llanto. He tenido un accidente, pero he llamado a mi novio y me ha dicho que viene enseguida. Esta sensación de seguridad de saber que vendrá si lo llamo es lo mejor, Hearts. Me bajé del coche. Hokuto también salió. Me paró un taxi y tras despedirme como si nada, se marchó a toda prisa. En cuanto se fue,
Pagué al taxista y me bajé. Caminé sin rumbo durante unas 5 horas hasta que llegué a la casa donde viví de niña. Abrí la puerta y me dirigí a un manzano que había en el patio trasero. Cogí una pala y desenterré la cápsula del tiempo que había enterrado a los 18 años. Dentro estaba el deseo que había escrito con la promesa de desenterrarlo junto a Hokuto 10 años después. Deseo casarme con mi querido Hokuto, tener 2 hijos y vivir felices para siempre. Ese era el sueño de la Kurena de 18 años. Y ahora, la Kurena de 28 lo hacía a pedazos con sus propias manos. En su lugar, metí mi copia del acuerdo de divorcio dentro de la cápsula. En ese momento, la sombra de alguien irrumpió en el jardín a toda prisa. Hokuto se acercó sin aliento. «Kurena, ¿por qué no volviste a casa? No contestabas al teléfono. Te he estado buscando por todas partes. Estaba a punto de volverme loco». Le respondí con una voz carente de emoción. «Porque pensé que hoy no volverías». Una sola frase fue suficiente para que una profunda oleada de culpa lo ahogara de nuevo. «Kurena, lo siento. Últimamente la empresa me tiene desbordado. Pero en cuanto todo se calme, te juro que te lo compensaré». Relajé ligeramente la comisura de mis labios y le entregué la cápsula del tiempo que tenía en la mano. Él la tomó y empezó a manipularla intentando abrirla. «¿Puedo ver tu deseo?» Detuve su mano y lo miré con seriedad. «Ábrela dentro de 5 días. Mi antiguo deseo ya se ha cumplido, así que he escrito uno nuevo. Quiero que lo cumplas en 5 días». Hokuto asintió con una dulce sonrisa. «Claro que sí. Sea cual sea tu deseo, en 5 días lo haré realidad para ti». Cuando volvimos a casa, Hazuki estaba sentada en el sofá, como si fuera la dueña y señora. Intenté pasar de largo ignorándola, pero se levantó cojeando y me bloqueó el paso. «Señora, usted ya lo sabía todo, ¿verdad?» Era cierto. Con todas las publicaciones que hacía a diario en sus redes y las marcas que dejaba a propósito en el cuerpo de Hokuto, era imposible que no me hubiera dado cuenta. La miré con una sonrisa cargada de ironía. «¿Y qué? ¿Vienes a regodearte de tu victoria? ¿O prefieres que te eche de aquí como la amante que eres?» Un hombre infiel como él ya no me interesaba en lo más mínimo. Además, ya tenía sus acciones. No tenía la menor intención de rebajarme a una pelea tan patética. Mis palabras dieron en el clavo, y Hazuki se quedó sin habla por un instante. Su verdadero plan era provocarme para que le gritara, y luego usarlo para ganarse la compasión de Hokuto. Nunca imaginó que yo aguantaría tanto solo por proteger mi puesto como la esposa del presidente. La aparté de un empujón y entré en la casa. De repente, Hazuki me agarró de la mano y gritó con desesperación. «Señora, de verdad que lo siento mucho». Acto seguido, se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. La sangre empezó a brotar de su frente. Justo en ese momento, entró Hokuto y se encontró con esa escena. Hazuki se presionaba la herida, suplicando con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, como tengo mal el pie, no pude saludarla como es debido, y la señora me ha...». Aunque la situación me pilló por sorpresa, repliqué de inmediato. «No es verdad. Se ha golpeado ella sola». Hazuki, con el rostro bañado en lágrimas, mantuvo su expresión desvalida. «¿Usted cree que yo tendría algún motivo para hacerme daño de esta manera solo para culpar a la señora?» La mirada de Hokuto iba de mí a Hazuki y de Hazuki a mí. Finalmente, caminó hacia ella y la tomó en brazos. «Confío en que tú no serías capaz de algo así, Kurena. Pero Hazuki está sangrando. Deja que la lleve primero al hospital». Dicho esto, se fue con ella en brazos sin mirar atrás. Me quedé sola en medio del salón. Después de un rato, una risa amarga escapó de mis labios. «Confío en ti», me dijo, pero cada uno de sus actos demostraba justo lo contrario. Bueno, era solo cuestión de tiempo que un infiel como él cambiara de bando. A partir de ese incidente, Hazuki se quitó la máscara por completo. Empezó a publicar fotos acarameladas con Hokuto a diario y a enviarme mensajes provocadores.
Llevas días sin acostarte con él, ¿verdad? Dice que solo de ver tu cara le dan ganas de vomitar. Anoche el Señor me lo pidió 3 veces. Me dijo, si he de morir, que sea dentro de ti, Hartz. ¿De verdad crees que puedes huir de tu propia ruina siendo tan cobarde? Dejé todos sus mensajes en visto, pero guardé cada foto y cada conversación como prueba. Pasaron 3 días. Vendí las acciones de la empresa, recibí mi visado y compré un billete de avión al país H para el día siguiente. Pensé que no volvería a ver a Okuto antes de irme, pero contra todo pronóstico, regresó a casa. Y me dijo, he despedido a Hazuki por no tomarse en serio su trabajo. En realidad, le había comprado una mansión de lujo para instalarla como su amante. Sus mentiras ya no me dolían. No sentía absolutamente nada. Haz lo que quieras. Hokuto me abrazó por la espalda y dijo con un tono casi lastimero, últimamente estás muy rara, Kurena. Diga lo que diga, nunca me das tu opinión. Sonreí de lado. ¿Mi opinión? ¿Quieres que te diga que vuelvas a contratar a Hazuki como asistenta? Hokuto guardó silencio por un momento. Desde hace un tiempo siento una inquietud constante en el pecho, como si estuviera a punto de perderte. Le pregunté, ¿y si de verdad me perdieras, qué harías, Hokuto? Me abrazó con más fuerza. Seguramente perdería la cabeza. Por eso no te vayas a ninguna parte. Kurena, sonreí con frialdad. Estoy deseando verte perder la cabeza. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Mi voz fue tan débil que Okuto no logró oírme. Me deslicé fuera de sus brazos y dije con un tono neutro. No es nada. Hoy prepararé yo la cena. Nuestra historia comenzó en el verano de nuestros 18 años, el día en que Hokuto cocinó para mí por primera vez. Después de comer, me preguntó algo avergonzado. ¿Qué te ha parecido mi comida? Lo llené de todos los elogios que se me ocurrieron. Entonces, con la cara completamente roja, tartamudeó mientras me tomaba de la mano. Kurena, ¿quieres ser mi novia? Prometo que cocinaré para ti todos los días. En ese instante, sentí que era la chica más afortunada del mundo. El deseo de mi cápsula del tiempo se había hecho realidad. A los 18 años éramos tan jóvenes, tan puros, un solo beso dulce podía hacer que mi corazón latiera con fuerza durante días. Desde entonces, siempre estuvimos juntos. Cuando mis padres murieron en un accidente de tráfico, él estuvo a mi lado para apoyarme. Cuando él heredó la empresa, los viejos directivos intentaron sabotearlo, pero yo lo animé y superamos juntos cada obstáculo. Tuvimos peleas, sí, y choques, pero nunca ni una sola vez pensamos en separarnos. Pero el tiempo de Kurena y Hokuto estaba a punto de terminar. Hokuto sonrió de oreja a oreja. «Qué ganas de que llegue esta noche. Te ayudaré», negué con la cabeza. «Puedo hacerlo sola». Una hora más tarde, con la comida ya lista, nos disponíamos a cenar en el comedor. Sin embargo, el móvil de Hokuto volvió a sonar con insistencia. Tras rechazar la llamada varias veces, finalmente respondió. Su rostro cambió y se giró hacia mí. «Kurena, ha surgido algo urgente en la empresa. La misma excusa de siempre». Pero esta vez no lo interrumpí. Le dediqué una sonrisa serena. «El trabajo es importante. Ve». Hokuto se levantó de un salto y se dirigió a la entrada, pero se detuvo a medio camino. «Kurena, espérame. Volveré enseguida». Sonreí, pero no dije nada. Su enseguida ya no tenía ningún valor para mí. Como era de esperar, poco después recibí un video de Hazuki en mi móvil. Sobre una cama que se movía rítmicamente, Hokuto la abrazaba devorándola con ferocidad. Hazuki le apartaba el hombro con un gesto lánguido. «Señor, suélteme. Su esposa lo está esperando en casa con la cena». Hokuto la estrechó aún más y susurró con voz grave. «Que espere. Ahora mismo solo quiero comerte a ti». «Ay, no sea así». Terminé de ver el video con el rostro inexpresivo y en silencio pulsé el botón de guardar. Después, me comí yo sola cada uno de los platos que había preparado. Seguí comiendo hasta sentir náuseas y solo entonces dejé los palillos.
Tiré todas las sobras a la basura. Luego, llamé por teléfono a una organización benéfica y pedí que vinieran a recoger todas mis pertenencias para donarlas. Las joyas de lujo, la ropa, no dejé ni una sola cosa. Mientras contemplaba la habitación vacía, por primera vez una sensación de liberación inundó mi alma. A la mañana siguiente, muy temprano, salí con mi maleta hacia el aeropuerto. Antes de embarcar, subí a internet todos los videos y las imágenes que había guardado. El avión ascendió a 6.000 metros de altura. Miré el sol del amanecer que se extendía más allá de la ventanilla. La luz era cegadora y cálida. A partir de ahora, todo lo que tuviera que ver con Hokuto ya no me importaba. Era irrelevante. Hokuto se despertó. Un dolor punzante le martilleaba la cabeza. Al ver la hora en el reloj de la pared, un escalofrío le recorrió el cuerpo despertándolo de golpe. Ya eran las 7. Le había prometido a Kurena que cenarían juntos. Presa del pánico, Hokuto recogió su ropa del suelo y empezó a vestirse a toda prisa. Hazuki, todavía desnuda, rodeó su cintura con los brazos desde atrás y le susurró con voz melosa. «Señor, aún es temprano, ¿no? Durmamos un poquito más». Pero Hokuto tenía la mente hecha un caos, un torbellino de culpa y confusión, y no estaba para nada de eso. La apartó con un empujón brusco. Aún así, Hazuki no se rindió e intentó besarlo. «Señor, ¿no me prometió ayer que hoy se quedaría conmigo?» Los acontecimientos de la noche anterior asaltaron la mente de Hokuto. Ayer, Hazuki lo había llamado llorando, diciendo que se había caído por las escaleras y no podía moverse. Compadecido, Hokuto fue a buscarla pensando únicamente en llevarla al hospital. Sin embargo, cuando llegó, la pierna de Hazuki no tenía absolutamente nada. Intentó marcharse de inmediato, pero ella lo abrazó por la espalda suplicando: «Señor, hoy es mi cumpleaños. Nadie me lo ha celebrado nunca. ¿Podría quedarse conmigo?» En ese momento, la razón de Hokuto todavía prevalecía y la apartó. «Ya he pasado más tiempo contigo del que debería. Kurena me está esperando en casa. Hoy tengo que volver». Hazuki, resignada, le pidió: «Al menos sople las velas conmigo». Pero después de apagar las velas, una lujuria incontrolable ajena a su voluntad se apoderó de él y acabó acostándose con ella una vez más. Ahora en el presente, la agarró de la barbilla y la interrogó. «¿Qué me hiciste ayer?» Hazuki lo miró con una expresión de puro terror. «¿De qué habla? Yo no he hecho nada. Te elegí porque eras sumisa y obediente. Jamás pensé que te atreverías a engañarme de esta manera». La empujó con fuerza y le espetó con una frialdad glacial. «Nuestra relación se acaba aquí». Hazuki se derrumbó. La relación con Hokuto que tanto le había costado conseguir no podía terminar así. Estaba convencida de que si seguía por ese camino, podría quedarse embarazada y asegurar su futuro casándose con él. Todo su plan se venía abajo. Se aferró al borde de su camisa llorando desconsoladamente. «Señor, lo siento muchísimo. Por favor, se lo ruego, no me abandone». Pero Hokuto ni siquiera se dignó a mirarla mientras se terminaba de vestir y salía de la habitación. Era un acta de divorcio. Hokuto se quedó completamente paralizado. ¿Qué significaba esto? ¿El deseo de Kurena era divorciarse de él? Y lo que era peor, el documento ya llevaba su propia firma. ¿Eso quería decir que su huida no había sido un impulso, sino un plan meticulosamente trazado? ¿Por qué quería el divorcio? Una única respuesta comenzó a aflorar en la mente de Hokuto, y un terror indescriptible se apoderó de todo su cuerpo. En ese preciso instante, recibió una llamada de su secretaria. «Señor Nagahama, es una emergencia. Se están difundiendo por internet unos videos suyos muy inapropiados. Se propagan a una velocidad alarmante, y de seguir así podrían tener consecuencias devastadoras para la empresa». Con la voz ahogada por la angustia, Hokuto preguntó: «¿Qué clase de videos?» «Se los envío ahora mismo en un archivo».
El archivo llegó al instante. En el momento en que Hokuto lo descomprimió y lo abrió, sintió que las fuerzas lo abandonaban y estuvo a punto de desplomarse en el suelo. Eran videos de él y Azuki. Todos. En hoteles, en su casa y hasta en el hospital. Todo había sido grabado. Kurena, ella lo sabía todo. Por eso quería el divorcio. Siguió desplazándose por los archivos con dedos temblorosos hasta que encontró las capturas de pantalla de los mensajes provocadores que Hazuki le había enviado a Kurena. Sus manos temblaban de rabia. Las venas se marcaban en sus sienes. Apretó los dientes y un grito gutural escapó de su garganta. ¡Hazuki! Mientras tanto, Hazuki estaba en una tienda erótica comprando varios conjuntos de lencería sexy. No quería perder a Okuto, un hombre tan rico y generoso, así que planeaba seducirlo esa misma noche para recuperarlo a toda costa. De repente, unos golpes violentos resonaron en la puerta, acompañados de gritos furiosos. Hazuki, que estaba en el probador, se sobresaltó, se puso una chaqueta a toda prisa y salió a ver qué pasaba. Al segundo siguiente, la puerta fue derribada a patadas, y Hokuto irrumpió en la tienda con el rostro desencajado por la ira. La cara de Hazuki se iluminó. «Señor», corrió hacia él intentando actuar con su dulzura habitual. «Hazuki ha reflexionado. Ya no volveré a hacer nada por mi cuenta. Por favor, perdóneme solo esta vez. Según sus planes, esta vez se quedaría embarazada y ocuparía el puesto de esposa legítima. No podía permitir que todo terminara aquí». Pero Hokuto la agarró del cuello, apretando con una fuerza tal que las venas de su frente se hincharon. «Te lo advertí. No eras más que una válvula de escape. Si te hubieras comportado, te habría dado todo el dinero que quisieras, pero tenías que provocar a Kurena. ¿Cuántas veces?» Al escuchar esa amenaza, Hazuki perdió por completo la compostura. Ya no había rastro de su actuación. Se arrodilló a los pies de Hokuto desesperada. «Señor, he sido yo la culpable. No lo volveré a hacer, se lo juro. Por favor, ahí no, se lo suplico». Sabía que las mujeres que caían en los barrios bajos eran tratadas como la peor escoria, sin el más mínimo derecho, obligadas a vender su cuerpo a un flujo incesante de clientes, soportando violencia e insultos como algo cotidiano. Hokuto la apartó de una patada. «Si no consigo que Kurena vuelva, no saldrás de ese infierno en tu vida». Dos guardaespaldas entraron, la agarraron por los brazos y empezaron a arrastrarla hacia la salida. Ella se aferró al marco de la puerta con las uñas, resistiéndose con todas sus fuerzas mientras gritaba: «Nagahama, el que fue infiel fuiste tú. ¿Por qué me echas toda la culpa a mí?». Hokuto le gritó con la voz aún más alta: «Si no me hubieras seducido, yo jamás te habría sido infiel». Hazuki soltó una risa gélida. «Intentar hacerte el bueno ahora solo da asco. Si de verdad hubieras amado a tu esposa, ¿crees que te habrías dejado tentar por mí? Fuiste tú quien me susurró al oído una y otra vez. Ver esa cara llena de cicatrices me da ganas de vomitar. Tú fuiste quien destrozó el corazón de Kurena, y tú fuiste quien la empujó a la desesperación hasta que se marchó». Cuando los guardaespaldas se la llevaron, Hokuto finalmente se derrumbó en el suelo. Sabía que cada una de las palabras de Kazuki era verdad. El que realmente había herido a Kurena había sido él. Una mujer que lo había amado tan profundamente como ella no se habría marchado si no la hubiera llevado al límite de su desesperación. Como heredero de la familia Nagahama, muchas mujeres lo habían perseguido, pero él nunca había mostrado interés por ninguna. Desde su primer amor, en su corazón solo había existido Kurena. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez había cedido a la tentación? En su mente solo podía ver el rostro de Kurena marcado por las cicatrices. Se había acostumbrado tanto a verlo que se dio cuenta con horror de que ya no podía recordar cómo era su cara antes del accidente. Con manos temblorosas sacó su móvil y buscó frenéticamente en sus álbumes. Finalmente encontró una foto suya, de antes del accidente. La chica de la foto, piel blanca como la nieve,
ojos cristalinos, una sonrisa que deslumbraba. Kurena había quedado desfigurada por salvarlo a él, y a cambio, él la había rechazado por sus heridas, la había traicionado por su propia lujuria. Se abofeteó la mejilla con todas sus fuerzas. Yo no soy digno del amor de Kurena. La bofetada resonó en la habitación, pero aunque su rostro quedó ladeado por el golpe, la mirada de Hokuto no vaciló. Kurena es más importante que cualquier otra cosa. La señora Nagahama se llevó una mano al pecho fingiendo un ataque al corazón. ¿Acaso quieres matarme? Honoka Nagahama, su hija, sostuvo a su madre con preocupación, pero su voz era seria. Hokuto, el país H es inmenso. Si Kurena de verdad está huyendo de ti, no la encontrarás en un día ni en dos. No será demasiado tarde si la buscas después de salvar la empresa. La dureza en su voz era inconfundible. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras otros devoran la compañía que levantó nuestro padre? ¿Te da igual que mamá sufra un infarto? Hokuto no pudo hacer más que ver en silencio cómo el avión se perdía en el horizonte. De vuelta en la empresa, en lugar de intentar apagar el incendio en las redes, Hokuto dejó que las llamas crecieran, alimentándolas él mismo. Su imagen de marido devoto que tanto había cultivado se hizo añicos. Los internautas enfurecidos dejaron coronas fúnebres frente al edificio, pintaron las paredes con insultos y grupos de mujeres organizaron protestas tachándolo de escoria. El precio de las acciones se desplomó hasta casi tocar fondo. Muchos accionistas, temiendo las pérdidas, vendieron sus participaciones a precios de saldo. Fue entonces cuando Hokuto, usando los fondos que había preparado, recompró las acciones que Kurena había vendido y adquirió también las que circulaban en el mercado, convirtiéndose de nuevo en el accionista mayoritario. Poco después, pagó para que se filtrara un escándalo sobre dos ídolos populares. La atención del público se desvió hacia ellos y su propia infidelidad fue quedando en el olvido. Para rematar, la empresa lanzó un nuevo producto con un gran descuento. Los beneficios se dispararon y el negocio volvió a respirar. Una vez que solucionó todo, Hokuto voló de inmediato al país H para buscar a Kurena. Pasó un mes allí, pero no encontró ni una sola pista. A partir de entonces, su vida se convirtió en un ir y venir constante entre su país y el país H, trabajando como una máquina sin descanso. Tenía miedo de parar, porque en el silencio, en el más mínimo instante de calma, su mente se llenaba por completo con ella. Odiaba al hombre que había sido hasta el punto de desear poder matar a su yo del pasado. Pero el tiempo no podía volver atrás. El arrepentimiento no servía de nada. Lo único que podía hacer ahora era seguir buscando. Algún día la encontraré. Ese pensamiento era el único pilar que sostenía su alma rota. Un año después, en un hospital, las vendas que cubrían el rostro de Kurena estaban a punto de ser retiradas. Misuzu tomó el brazo de Kurena. «Somos las mejores amigas, ¿no? No tienes que agradecerme nada». Su voz se llenó de convicción. «Si ese desgraciado te viera ahora, te juro que se arrepentiría hasta la muerte». Escuchar de nuevo el nombre de Hokuto ya no provocaba ni la más mínima onda en el lago de mi corazón. Si se arrepiente o no, es un asunto que ya no me concierne. Salvarlo en aquel entonces fue mi propia decisión, y aunque después me traicionó, nunca me he arrepentido de haberlo hecho. En aquel tiempo yo amaba a Hokuto de verdad, y sé que él también me amó con la misma sinceridad. Pero los sentimientos cambian. En el amor no hay un culpable o un inocente. Simplemente no pude perdonar que me engañara a mis espaldas mientras fingía ser el hombre más devoto del mundo. Pero todo eso ya es parte del pasado. He recuperado mi rostro y he recibido una compensación más que suficiente. Es hora de dejarlo todo atrás. Misuzu me abrazó con fuerza. Tienes razón. ¿Qué le den a ese desgraciado? A nosotras, ¿qué nos importa? Con una energía renovada, tiró de mí. Vamos, Kurena, vámonos de fiesta. Te enseñaré a los tíos buenos de abdominales marcados del país H. A nuestro lado,
Chikage Miyabe, su hermano, intervino. Tiene prohibido beber alcohol este mes. Misuzu corrió arrastrándome con ella. Ay, hermanito, no te metas. Ella ya no es tu paciente, así que no tenemos por qué hacerte caso. Chikage se limitó a negar con la cabeza en silencio mientras nos veía marchar. Aunque habló de ir de fiesta, al final solo era una broma. Paseamos por la ciudad y terminamos en un cine viendo una comedia romántica. No paramos de reír durante toda la película. Sin embargo, tras los créditos finales, apareció en la pantalla el anuncio de una persona desaparecida. Era un comunicado de Hokuto buscando a Kurena a cambio de una recompensa astronómica, 20 millones de yenes por cualquier pista y 100 millones si la encontraban. Al salir del cine, Misuzu bufó indignada. ¿Pero se puede saber qué le pasa? El muy infeliz le es infiel y ahora se atreve a hacer esto. Su enfado era palpable. Si de verdad te hubiera querido, Kurena, no te habría engañado. Soltó una risita maliciosa. Menos mal que no sabe que te has operado. Sigue buscándote con la foto de tu cara con cicatrices. No te va a encontrar en la vida, que se fastidie. Yo solo sonreí ligeramente. Dejemos ya esa historia. ¿No decías que íbamos a comer sukiyaki? Hokuto tomó la botella y, echándose hacia atrás, se la bebió de un trago. Había aprendido a usar el alcohol para anestesiar su alma. Solo cuando estaba ebrio podía ver el rostro de la única persona que anhelaba. Cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba acostado en la cama de un hospital. No recordaba en absoluto cómo había llegado hasta allí. Intentó apartar las sábanas para levantarse, pero las piernas le fallaron y estuvo a punto de caer. Justo en ese instante, la puerta se abrió. Su madre, que entraba en la habitación, lo vio y corrió a sujetarlo. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿Y yo? ¿Por qué estoy en el hospital?» Su madre le respondió con un tono cargado de ira. «La señora de la limpieza te encontró tirado en el suelo de casa y me llamó». Hokuto se zafó de su agarre. «Ya estoy bien. Tengo que volver al trabajo. Tengo que ir al país H a buscar a Kurena». Su madre le arrojó un fajo de informes médicos a la cara. Su voz estaba rota por el dolor. «Hokuto, ¿hasta cuándo piensas seguir maltratando tu cuerpo de esta manera?» Le temblaba la voz. «Casi mueres por una intoxicación etílica. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?» Hokuto la miró con un rostro inexpresivo. «Pero no morí. A los médicos les gusta exagerar, mamá. Tú lo sabes». Su madre lo abrazó, rompiendo a llorar. «Hokuto, por favor, cuida un poco más de ti. Tu padre también murió de cáncer de estómago». Su llanto se intensificó. «No quiero tener que enterrar a mi propio hijo. No podría soportarlo». Ver las lágrimas de su madre finalmente atravesó la coraza de Hokuto y un dolor agudo le oprimió el pecho. Con un nudo en la garganta, confesó. «Pero mamá, es que duele tanto. Han pasado 658 días desde la última vez que vi a Kurena. Y cada uno de esos días ha sido un infierno. Si no me hubiera refugiado en el trabajo o en el alcohol, te juro que ya me habría roto en 1000 pedazos». Su madre nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado que su hijo amaba a Kurena con esa intensidad. En su momento, cuando supo que la infidelidad de Hokuto había provocado la marcha de Kurena, en el fondo de su corazón sintió alivio. ¿Cómo iba a permitir que su hijo, un hombre tan brillante, estuviera casado con una mujer con la cara destrozada? ¿Qué pensaría la gente? Sí, en aquel entonces pensó que la partida de Kurena había sido de hecho conveniente. Reservó un vuelo de vuelta a su país para 3 días después. El día de la partida, Misuzu y Chikage fueron a despedirla al aeropuerto. Misuzu se aferró al brazo de Kurena. «Kurena, en cuanto termines de arreglar lo de tus padres, tienes que prometerme que volverás enseguida. Nuestro viaje alrededor del mundo no puede empezar sin ti». Le di una palmadita en el hombro y le dediqué una sonrisa tranquilizadora. Misuzu miró de reojo a su hermano, que estaba de pie a unos metros de distancia, y luego me empujó suavemente para que quedara frente a él. «Kurena,
Mi hermano también tiene algo que decirte. Alcé la vista hacia el doctor Miyabe, que seguía con su habitual rostro inexpresivo. No podía ni imaginar qué querría decirme. Había pensado que simplemente había venido a acompañar a su hermana. Mientras estábamos uno frente al otro en silencio, Chikage finalmente habló. «Cuídate. Gracias». Comencé a caminar con mi maleta, me despedí de Misuzu con la mano y le dije hasta pronto. Cuando mi espalda desapareció por completo por la puerta de embarque, Misuzu le dio un golpecito en el hombro a su hermano. «Ay, hermanito, de verdad que eres torpe. Te he dado la oportunidad perfecta y la desperdicias. ¿Qué vas a hacer si ese desgraciado vuelve a engatusarla?» Su voz era una mezcla de frustración y preocupación. «Tienes que decírselo. Que sepa que un hombre increíble como tú la está esperando aquí». Chikage, mientras observaba el avión despegar lentamente, murmuró para sí. «Cuando vuelva de su país se lo diré». Él confiaba en el destino. Si el destino quería que estuvieran juntos, ella volvería a él. Si no lo hacía, simplemente significaría que no estaban destinados a ser. Tras un vuelo de 10 horas, Kurena aterrizó en Toyoyo y tomó un taxi directamente hacia la montaña Tsubame. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes grises, un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Sacó de su bolsillo una margarita blanca y la depositó con delicadeza sobre la tumba de sus padres. Luego, mientras acariciaba con la yema de los dedos los rostros grabados en la lápida, comenzó a hablar. «Papá, mamá, lo siento. Siento haber sido una hija tan terrible por no haber venido a veros en tanto tiempo. Pero no podéis quedaros aquí. Os llevaré a un lugar más tranquilo, un lugar donde podáis descansar en paz». Planeaba trasladar las tumbas de sus padres a un lugar que Hokuto nunca pudiera encontrar. Así, en el futuro, él ya no tendría ninguna forma de volver a entrometerse en su vida. Se dirigió a su padre. Ya que Hokuto no dejaba de sacar el pasado a relucir, decidí dejarle claros mis sentimientos de una vez por todas. Es natural que a todo el mundo le guste la belleza. Entiendo perfectamente que un hombre se sienta atraído por una mujer hermosa, pero si mi rostro te parecía feo y repulsivo, habrías hecho bien en decírmelo. Podríamos habernos divorciado, o yo podría haberme operado para arreglarlo. Sin embargo, elegiste el camino que más podía herirme: fingir que me amabas mientras me engañabas a mis espaldas. Esa forma de actuar me resulta vomitiva desde el fondo de mi alma. Y ahora vienes a decirme que me amas y que te dé una oportunidad. ¿Cómo tienes la cara de pedir algo así? Una lágrima rodó por la mejilla de Hokuto. Kurena, en aquel entonces, estabas gravemente herida. Te debatiste entre la vida y la muerte en el quirófano durante un día y una noche enteros. Yo pasé todo ese tiempo frente a la puerta rezándole a todos los dioses y budas, suplicando que no te llevaran de mi lado. Cuando por fin superaste el peligro, tu rostro estaba terriblemente dañado. Yo también pensé en sugerirte un injerto de piel, pero el médico me dijo que el riesgo de infección era muy alto, y tuve miedo, Kurena. Tenía pánico de que algo te pasara en la operación, de tener que volver a sentir esa desesperación. Fue después de eso que Hazuki me sedujo. Yo estaba borracho, tú ya dormías. Fui a la habitación de invitados y ella entró por su cuenta. Solté una risa fría y despectiva. ¿Y pretendes que crea que fue natural que te acostaras con ella? Los ojos de Hokuto se llenaron de un profundo arrepentimiento. Ninguna excusa puede borrar el hecho de que te fui infiel, pero mi único deseo ahora, lo único que pido, es una oportunidad para estar a tu lado de nuevo. Te daré todas mis acciones, todo mi patrimonio, y juro que si vuelvo a traicionarte, me iré sin un céntimo. Durante el año que pasé en el país H, me había mantenido más o menos al tanto de los movimientos de Hokuto. Sabía que el escándalo de su infidelidad había supuesto un duro golpe para su empresa,
pero también sabía que se recuperó rápidamente. Recompró las acciones y, gracias a sus inversiones visionarias en el sector de Internet, su patrimonio actual superaba los 100.000 millones de yenes. Conseguir la oportunidad de volver a estar a su lado a cambio de 100.000 millones. Sin duda, era una propuesta atractiva. Pero yo no tenía esa ambición. Ahora mismo poseía suficientes bienes para vivir el resto de mis días sin ninguna preocupación. Y para mí, vivir una vida tranquila lejos de él era mucho más importante. Tras recorrer el dormitorio con la mirada, Kurena se giró hacia Hokuto y le dijo: «Y aunque lo hayas reunido todo de nuevo, ¿qué más da?». Hokuto le tomó la mano, sus ojos fijos en ella, cargados de sinceridad. «Kurena, todas las cosas han vuelto. Solo faltas tú, la dueña de esta casa, para que todo esté completo». Su voz era un ruego. «La vida es corta. No puedo cambiar el pasado, pero puedo jurarte por mi vida lo que haré en el futuro. Te seré fiel solo a ti. No volveré a traicionarte nunca más. Un espejo roto, por mucho que intentes pegar sus pedazos, siempre tendrá grietas. Jamás volverá a ser el mismo. Y en mi diccionario, la palabra reconciliación no existe». Kurena se soltó de su mano, le dio la espalda y salió de la casa. Hokuto corrió tras ella desesperado. Pero Kurena lo ignoró como si no existiera. Salió de la zona residencial, paró un taxi y se dirigió a un hotel. Para su sorpresa, en el vestíbulo del hotel, se encontró con una cara del pasado, Yamane Hazuki. Llevaba un vestido revelador y se aferraba al brazo de un hombre bajo y gordo. La mano del hombre le manoseaba el trasero, intentando deslizarse aún más abajo. Hazuki, mientras esquivaba sus movimientos, dijo con su habitual voz melosa: «Señor Otsuka, no tenga tanta prisa. Cuando estemos en la habitación, Hazuki le obedecerá en todo lo que pida». Pero el hombre llamado Otsuka de repente la abofeteó en la cara. «¿Quién te crees que eres para darte esos aires? ¿Puta? ¿Quieres que te desnude y te deje aquí mismo tirada?». Con el rostro todavía girado por el golpe, la mirada de Hazuki se encontró con la figura de Kurena, y justo detrás, la de Hokuto, que acababa de llegar. Kurena ni siquiera se inmutó. Con una frialdad absoluta, hizo el check-in y se dirigió al ascensor. Hokuto la seguía, llamándola por su nombre, pero en ningún momento ella le dedicó ni una sola mirada a Hazuki. Cuando sus espaldas desaparecieron por completo del vestíbulo, los ojos de Hazuki se llenaron de un odio intenso. ¿Por qué solo ella tenía que sufrir así? ¿Por qué ellos seguían ahí arriba, en la cima, disfrutando de su vida de lujos? Esa noche, en cuanto Kurena entró en su habitación, le cerró la puerta en la cara a Hokuto. Después de reflexionar un rato, tomó una decisión. Trasladaría la tumba de sus padres al cementerio donde descansaban sus abuelos maternos, un lugar rodeado de montañas y vegetación exuberante. Allí sus padres estarían acompañados y no se sentirían solos. Y lo más importante, Hokuto nunca los encontraría. Llamó de inmediato a una empresa de servicios funerarios y concertó los trabajos para el día siguiente. Después se metió en la cama. A la mañana siguiente, Kurena se levantó temprano para evitar a Hokuto, pero al abrir la puerta, se quedó paralizada en el umbral. Hokuto había pasado toda la noche esperando frente a su puerta. El simple hecho de saber que ella estaba al otro lado de la puerta era suficiente. El torbellino de ansiedad, anhelo y arrepentimiento que lo había torturado, se calmó, dando paso a una extraña y serena paz en el corazón de Hokuto. Al ver que él no se daría por vencido, Kurena dejó de discutir. Decidió tratarlo como si fuera aire, ignorándolo por completo. Bajó al vestíbulo, llamó al equipo de construcción con el que había contactado la noche anterior y se dirigió a la montaña Tsubame para exhumar los restos de sus padres. Hokuto, al verla, corrió para detenerla, alarmado. Kurena lo miró con unos ojos gélidos y una sonrisa burlona asomó en sus labios. ¿Acaso has olvidado que fuiste tú quien usó la tumba de mis padres para amenazarme?
Eso no es verdad. La explicación de Hokuto quedó suspendida en el aire. Él amaba a Kurena de verdad y jamás habría hecho nada para herirla. La idea de usar el traslado de la tumba para atraerla había sido de su madre, pero explicarlo ahora no tenía sentido. Su madre lo había hecho todo pensando en su bien. Hokuto bajó la voz. Su tono se volvió una súplica. Reconozco que mis métodos fueron un error, pero solo lo hice para encontrarte. ¿De verdad crees que yo sería capaz de mover la tumba de tus padres? Kurena respondió con frialdad. Sea la verdad o una mentira, ya no te creo. Quería trasladar las tumbas de sus padres a un lugar que Hokuto no conociera, para que él nunca más pudiera usarlas como amenaza. Hokuto la miró con una expresión de profundo dolor. Kurena, ¿vas a alejarte de mí otra vez? La expresión de Kurena era impasible. Ahora eres mi exmarido. No tengo ninguna obligación de informarte de mis movimientos. Aquella frase fue suficiente para que la poca calma que Hokuto había logrado encontrar se desvaneciera, devolviéndolo al borde del abismo. Y en su corazón tomó una decisión. A partir de ahora, a donde fuera Kurena, él la seguiría. No se apartaría de ella ni un solo paso. No volvería a perderla de vista jamás. Kurena exhumó las urnas con las cenizas de sus padres, se arrodilló e inclinó la cabeza 3 veces. Papá, mamá, perdonad a esta hija ingrata. Después abrazó las urnas con cuidado y decidió volver al hotel. Tenía que encontrar una manera de deshacerse de Hokuto. Estaba pensando en ello cuando, justo al salir del cementerio, un coche negro se abalanzó hacia ella a toda velocidad. «Kurena, cuidado». Kurena apartó la mano de la señora Nagahama con un manotazo firme y decidido. Hasta ahora la he soportado por respeto a su edad. Pero entre usted y yo ya no existe ninguna relación. ¿Quiere dejar de tratarme como si todavía fuera su nuera? El rostro de la señora Nagahama se tornó lívido de ira. «Desagradecida. Mi hijo arriesgó su vida para salvarte, y ahora dices que no tenéis ninguna relación. ¿Acaso tienes corazón?» La mirada de Kurena era fría como el hielo. Él me salvó por su propia voluntad, ¿no es así? Que sobreviviera o no, dependía de su propio destino. ¿No le suenan de algo estas palabras? En el pasado, cuando Kurena se debatía entre la vida y la muerte en la UCI por salvar a Okuto, su madre le había dicho exactamente lo mismo. La señora Nagahama temblaba de rabia de pies a cabeza. «Claro que lo dije. Pero Hokuto se desvivió por ti. A pesar de que tenías la cara destrozada, se enfrentó a todo el mundo para casarse contigo y cuidarte. Su voz era un grito agudo. Él solo cometió un error que comete cualquier hombre. Y por esa única vez desapareciste y lo hiciste sufrir durante todo un año. Un año en el que apenas comía o dormía. Y ahora que vuelves, lo empujas al borde de la muerte. Conocerte ha sido la mayor desgracia en la vida de mi hijo». Kurena, sin moverse del sitio, respondió con una voz gélida. «Usted dice que es un error que comete cualquier hombre, pero perdonarlo o no es mi decisión. No tengo ninguna obligación de aceptar su error. Además, si he vuelto, ha sido porque ustedes me amenazaron usando la tumba de mis padres. No he regresado por mi propia voluntad. Y en lo que respecta a Hokuto, no me arrepiento de absolutamente nada». Tras decir esto, Kurena se dio la vuelta para marcharse, pero la señora Nagahama se interpuso bruscamente en su camino. «No te irás. Hokuto te ama con locura. Cuando despierte, lo primero que querrá será verte a ti. Te quedarás aquí y esperarás a que abra los ojos». Kurena replicó con firmeza. «A dónde voy es asunto mío. Si sigue obstaculizándome, llamaré a la policía». Diciendo esto, sacó su móvil dispuesta a marcar el número de emergencias. En ese momento, Honoka intervino. «Señorita Kida, por favor, espere un momento. Señorita Kida, ¿podría venir al hospital ahora mismo, por favor? Hokuto ha despertado, quiere verla». «Entendido».
Kurena tomó un taxi a toda prisa y volvió al hospital. Cuando llegó ya era medianoche. En cuanto la vio, la señora Nagahama le espetó con el rostro endurecido. ¿Te has dado cuenta de la hora que es? Eres una completa desagradecida. ¿A qué juegas? Kurena, que había venido corriendo sin apenas descansar, estaba al límite de sus fuerzas y ya no tenía ganas de reprimir su ira. Que yo sepa, no le debo nada a la familia Nagahama. Si no piensa cambiar de actitud, no creo que yo tenga por qué seguir aquí. La señora Nagahama replicó con arrogancia. ¿Qué has dicho? Hokuto está en este estado por salvarte a ti. Kurena la miró de reojo y respondió con frialdad. Entonces, dígame, ¿sabe usted quién intentó atropellarme con ese coche? La señora Nagahama contestó indignada. ¿Y a mí qué me importa quién fuera? No perdonaré a nadie que le haga daño a mi hijo. La persona que intentó atropellarme fue la misma asistenta con la que Hokuto tuvo una aventura hace un año. En otras palabras, la raíz de este desastre es una semilla que el propio Hokuto sembró. Kurena miró directamente a los ojos a la señora Nagahama y dijo con una claridad implacable. Señora Nagahama, le diré esto una sola vez. Si hay una próxima, me marcharé de aquí inmediatamente. Dicho esto, abrió la puerta de la habitación y entró. La señora Nagahama, con el rostro descompuesto por la ira, finalmente no pudo decir nada. La familia Nagahama de Toyojo era una de las más prestigiosas y ella siempre había sido tratada con la máxima reverencia. Kurena era la primera persona en su vida que se atrevía a amenazarla de esa manera. Y si no podía replicar, era por una simple y aplastante razón. Su hijo la amaba hasta el punto de arriesgar su vida por ella. Dentro de la habitación, el pecho y el abdomen de Hokuto estaban envueltos en gruesos vendajes. Llevaba una mascarilla de oxígeno y no podía moverse. Pero en el instante en que vio a Kurena, un destello de luz iluminó sus ojos. «Kurena, has venido». Kurena se sentó en la silla junto a su cama. «¿Por qué me has llamado?» Su tono de voz frío y distante hizo que la luz en los ojos de Hokuto se desvaneciera de nuevo. Dentro del quirófano tuve mucho miedo de morir de verdad. Su voz era un susurro débil. Tenía miedo porque aún no me has perdonado, y mi sueño de vivir el resto de mi vida contigo todavía no se ha cumplido. Me quedan tantas cosas por hacer. Kurena continuó con una voz serena. Yo una vez te salvé la vida. Ahora tú has salvado la mía. Con esto estamos en paz. Hokuto negó con la cabeza. No es así, Kurena. Mi deuda contigo es algo que no podré pagar ni en toda una vida. Por favor, al menos déjame estar a tu lado. Permíteme compensarte. Pero Hokuto, yo no necesito que me compenses de nada. Su voz era suave pero firme. Ahora soy muy feliz. He recuperado mi rostro y disfruto cada día con mis amigos en el país H. Por eso, que te empeñes en estar a mi lado para mí no sería más que un tormento. Los labios de Hokuto temblaron. Sabía en el fondo que dejarla marchar ahora era lo mejor para ambos. Pero la idea de que Kurena ya no sería suya, de que no podría volver a tocarla ni abrazarla, era un dolor que le partía el pecho en dos. Finalmente logró hablar. Solo un mes. Quédate a mi lado solo un mes. Después de un mes, si aún así quieres marcharte, yo mismo te acompañaré a la salida. Kurena miró el cuerpo herido de Hokuto, y tras un largo silencio, asintió levemente. Por la noche recibió una llamada de Misuzu. Cuando le preguntó cómo iban las cosas, Kurena le contó que Hokuto la había salvado del atropello y que le había prometido quedarse a su lado durante un mes. Misuzu estalló de inmediato. «Kurena, eres una idiota. Ese desgraciado está claramente intentando darte pena para que con un poco de suerte vuelvas con él. Pero el accidente también fue en parte por mi culpa. No me sentiría tranquila si lo abandonara ahora. Es solo un mes. No te preocupes, no he olvidado nuestra promesa de viajar por el mundo». Misuzu refunfuñó. «A mí lo que me preocupa no es el viaje, es mi hermano». «¿Tu hermano? ¿Le ha pasado algo al doctor Miyabe?» «Oye, Kurena,
¿Qué piensas de mi hermano? Pienso que es una persona excelente. Parece algo callado y frío, pero en realidad es muy amable y trata a sus pacientes con mucha delicadeza. Recordó que tras la primera operación de injerto, el dolor y el picor de los puntos eran tan insoportables que quería arrancarse la piel a tiras. Durante su ronda nocturna, Chikage se dio cuenta y limpió suavemente la herida con un bastoncillo de algodón. Un hombre soltero, una mujer soltera. Es una pareja hecha en el cielo. Además, si te conviertes en mi cuñada, no tendremos dramas de suegra y nuera, y de paso yo me encargo de los problemas de mi madre. Matamos 3 pájaros de un tiro. Misuzu se dejó llevar por la imaginación, deseando que pudieran casarse en ese mismo instante. Kurena, abrumada, le dijo: «Deja de bromear. Es imposible que tu hermano se fije en alguien como yo». Chikage no tenía novia, pero con sus cualidades no le faltarían pretendientas. Ella, una mujer divorciada que una vez tuvo el rostro destrozado, no podía estar a su altura. Sin embargo, las siguientes palabras de Misuzu fueron aún más impactantes. «¿Y por qué va a ser imposible? Mi hermano está enamorado de ti». «¿Eh?». Kurena sacudió la cabeza, preguntándose si había oído mal. Ya que había empezado, Misuzu decidió soltarlo todo. «Es verdad. Lo vi con mis propios ojos. Tiene una foto tuya guardada en secreto en su móvil. Le dije que se te declarara antes de que subieras al avión, pero se puso en plan tímido diciendo que cuando vuelva. Y ahora mira, ese desgraciado de Hokuto te ha engañado para que te quedes un mes con él. Kurena, no vuelvas a caer en las palabras bonitas de ese infeliz. En el país H te está esperando un hombre increíble como mi hermano». La conversación de ese día había sido una sucesión de sorpresas para Kurena. Después de colgar el teléfono, se quedó aturdida durante un buen rato. ¿El doctor Miyabe enamorado de mí? ¿El doctor Miyabe? En ese momento, un gemido de dolor de Hokuto la sacó de sus pensamientos. Entró en la habitación. Tumbado en la cama, Hokuto fruncía el ceño con una expresión de sufrimiento. Al verla, apretó los labios con fuerza, sin emitir un solo sonido. «¿Qué pasa? ¿Te duele? ¿Llamo a un médico?» La frente de Hokuto estaba perlada de sudor frío. Con el rostro pálido, negó con la cabeza. «Estoy bien». Kurena no daba crédito. ¿Cómo podía ser eso estar bien? Cualquiera podía ver que estaba sufriendo terriblemente. Pulsó el botón de llamada a enfermería. Un médico y una enfermera acudieron de inmediato y examinaron a Hokuto. Tenía 3 costillas rotas y una de ellas le había perforado un pulmón. El pulmón había sufrido un daño considerable. La repentina confesión dejó a Kurena con la mente en blanco, sin saber qué responder. «Y yo, no tienes que responderme ahora. Tampoco pienso forzarte hacia. Solo pensé que era mejor que escucharas estos sentimientos de mi propia boca». La voz de Chikage era tranquila y respetuosa. «Si dentro de un mes decides volver, ¿me darías tu respuesta en ese momento?» «Sí. Hasta entonces, me conformo con que me trates como a un amigo». Después de colgar, Kurena se levantó y se aseó. Al poco rato, escuchó la voz de la señora Nagahama desde fuera. En cuanto llegó, se dedicó a cuidar de su hijo con aspavientos de preocupación. Y cuando se enteró de que Hokuto no había podido dormir en toda la noche por el dolor, montó en cólera e intentó reprender a los médicos y enfermeras. Al final, fue el propio Hokuto quien tuvo que detenerla. Cuando Kurena salió de la sala de descanso, la señora Nagahama volvió a clavarle una mirada gélida y empezó a quejarse. «Hokuto no ha podido dormir por el dolor. ¿Y tú te has pasado la noche durmiendo a pierna suelta? ¿Acaso estás sorda?» Hokuto intervino de inmediato. «Mamá, Kurena está aquí por mí. Por favor, no la culpes». Kurena sonrió con frialdad. «Oigo perfectamente. El problema aquí es su memoria. ¿Ya ha olvidado lo que le dije ayer?» Su tono era cortante. «Esto me viene perfecto. Con su permiso, me retiro». Dicho esto,
Kurena se marchó sin mirar atrás ni una sola vez. Esta vez no volvió al hotel, sino a la casa de sus padres, donde había vivido antes de casarse. Pasó mediodía limpiando y ordenando la casa que llevaba mucho tiempo deshabitada. Tumbada en la cama de su antiguo dormitorio, recordó a la persona que fue una vez, inocente y libre de preocupaciones. Cuando sus padres vivían, cuando no había experimentado el dolor de una infidelidad, cuando todo era hermoso y apacible. Pero las personas no tienen más remedio que seguir adelante, y ella también lo haría. La señora Nagahama fue a visitarla al tercer día por la tarde. Antes de eso, Honoka la había llamado varias veces, pero ella había ignorado todas las llamadas. En un giro completo de su habitual actitud autoritaria, la señora Nagahama le habló en voz baja. «Hokuto quiere verte. ¿Podrías venir al hospital, por favor?» Kurena, sentada en el sofá, respondió con un rostro inexpresivo. «Ese es su problema. No pienso ir a ningún sitio para sentirme incómoda a propósito. Pero, ¿de verdad Hokuto la dejaría marchar?» Desde que Kurena habló con su madre, ésta había dejado de dirigirle palabras frías. De hecho, su tono se había vuelto extrañamente cortés. La recuperación de Hokuto también iba por buen camino, y en medio mes ya podía levantarse de la cama y caminar. Kurena, que al principio lo visitaba con frecuencia, redujo sus visitas a una cada 2 o 3 días, y así el mes prometido estaba a punto de terminar. El estado de Hokuto ya se había recuperado casi por completo. Kurena había reservado su billete de avión al país H para el día siguiente. Esa noche, Hokuto se presentó en casa de Kurena con un montón de ingredientes y, con una sonrisa amarga, le dijo: «Kurena, he venido a hacerte una cena de despedida». Aunque lo llamó una despedida, en realidad planeaba usar esa cena como su último recurso para convencerla de que se quedara. Durante ese mes lo había intentado todo, pero no había logrado recuperar su corazón. Esa era su última apuesta. Kurena se dio cuenta de su intención, pero no dijo nada. Hacía un año, cuando preparó una cena de despedida, no llegaron a comerla juntos. Pensó que la de hoy sería en su lugar. El menú que preparó Hokuto era exactamente el mismo que el del día en que se le declaró, cuando tenían 18 años. Tomó una gamba, la puso en el cuenco de Kurena y le dijo: «¿Ves? Mis habilidades en la cocina no han empeorado. ¿A qué no?» Kurena probó un bocado y respondió: «Está delicioso». Ese simple cumplido hizo que Hokuto sonriera como si acabara de cerrar un contrato de 20.000 millones. La cena transcurrió en una atmósfera cálida, casi como si hubieran vuelto a aquel verano de sus 18 años. Después de cenar, Hokuto volvió a tomarle la mano y le suplicó: «Kurena, ¿de verdad te vas? Podrías quedarte en Toyoyo, ¿no? Te juro que no te molestaré. Me basta con poder verte aunque sea de lejos». Kurena sonrió serenamente, pero las palabras que pronunció le partieron el corazón. «Mi novio me está esperando en el país H». Hokuto se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo, y se quedó sin palabras. «¿Tienes novio?» «Sí». Estrictamente hablando, no era mentira. Había decidido que al volver al país H, aceptaría la confesión del doctor Miyabe. Hokuto le apretó la mano con fuerza, sus ojos enrojecidos mientras la miraba fijamente. «Kurena, eso es mentira, ¿verdad? Vete si quieres, a donde sea, pero por favor no me digas algo tan cruel.